Y todo este mundo se origina en estas semillas que se plantan de 3 en 3 en estas bolsas. Se riegan 2 veces al día y en unas 3 semanas ya empieza a crecer el árbol. En esa bolsa estará durante 1 año y antes de ser trasplantada a la tierra se le hace un injerto de un elemento tratado genéticamente, del que ya se conocen las propiedades y la producción que dará. Tras este injerto se poda y se planta. Empieza entonces una larga vida para los hebeas, hasta que a los 8 años de edad se pueden empezar a explotar. Se les efectúa la denominada sangría, que consiste en hacerle unos cortes en la corteza, de los que emana el látex líquido. La labor de la seringueira debe ser muy precisa, un corte lo suficientemente profundo para que el árbol sangre, pero sin llegar a matarlo. El látex líquido cae en estos recipientes, donde se solidifica y es recogido cada 3 o 4 días. Se controla toda la producción, que se traslada en estos tractores hasta una cuba de camión y de ahí a la usina, o lo que es lo mismo, la nave industrial, donde será tratado. Todas estas montañas de látex sólido pasarán por este proceso en el que será cortado en pequeños pedacitos y se le aplicará un tratamiento químico que lo oscurece. Y tras ser prensado, el resultado son estas pacas de 35 kilos de caucho natural, listas para convertirse en una parte fundamental de los neumáticos. Los de competición, por ejemplo, están compuestos por entre un 7 y un 15% de caucho natural, como el que Michelin produce en Brasil. El neumático es un montaje complejo de numerosos elementos, compuestos de una gran variedad de materias primas. Las gomas resultan de la mezcla de caucho natural y sintético con distintos productos químicos. La composición de las gomas varía en el mismo neumático. Se establece cuidadosamente cada mezcla para responder a las exigencias de flexibilidad, resistencia, adherencia, etc. También se utilizan grandes cantidades de cables metálicos y sintéticos. La fabricación se efectúa sobre el tambor, un cilindro rotatorio con una parte central flexible que permite acercar los extremos. Luego veremos por qué. El primer elemento aplicado sobre él es una lámina de caucho sintético impermeable al aire. Esta capa reemplaza a la cámara de aire en los neumáticos actuales. A continuación se añade una lona de cables textiles colocados entre 2 capas de goma. Esta red de cables formará la carcasa radial del neumático. 2 bandas de goma perfiladas permitirán colocar los aros metálicos inextensibles cuyo papel es mantener el neumático sobre la llanta. La napa carcasa envuelve los aros para garantizar su sujeción. Con la misma precisión se añaden otros elementos. Los flancos de goma flexible y resistente tienen el papel de proteger al neumático de daños laterales. Se da entonces forma al neumático acercando los bordes del tambor, mientras se infla la parte central. Se colocan 2 lonas en la parte superior del neumático. Están constituidas por hilos metálicos dispuestos oblicuamente. Estos cables, cruzados con los de la napa carcasa, forman una red de triángulos que limita las deformaciones del neumático. Finalmente se coloca la banda de rodadura, la parte en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce en el molde de cocción, que lleva todos los futuros marcajes y dibujos. En el centro del molde, una membrana llena de agua caliente bajo presión empuja la goma, aún maleable, hasta el fondo de la escultura grabada en el molde. Gracias al calor del agua y el vapor que circula por el molde, comienza la cocción. La subida de temperatura provoca la vulcanización. El azufre incorporado a las mezclas de gomas forma uniones entre las cadenas de polímeros. Así, el caucho pasa del estado plástico al estado elástico. Al salir del molde, el neumático adquiere su forma y sus propiedades definitivas. Michelin, la mejor forma de avanzar.